El año es 2025. Lo que parecía estable ya no lo es. Lo que parecía seguro ya no convence a nadie. Inflación errática, bancos bajo sospecha, tensiones geopolíticas que hierven como un caldero. Los sistemas financieros que antes se vendían como inquebrantables muestran fracturas profundas. El mundo ya no está anclado en la estabilidad, se desplaza hacia algo nuevo e incierto. En medio de la turbulencia, surge una pregunta que durante años sonó ridícula. ¿No era este, precisamente, el momento para el que nació Bitcoin? Es fácil olvidar lo rápido que cambió todo. En pocos años pasamos de la certeza a la fragilidad. Pandemia, cadenas de suministro rotas, impresión de dinero, deuda desbocada y luego el inevitable desgaste social. Los bancos centrales, antes árbitros confiables, ahora son observados con recelo. ¿Cuánto tiempo pueden imprimir sin consecuencias? ¿Hasta dónde pueden apretar sin romper algo? La gente despierta una idea incómoda. Las reglas del juego cambiaron, y los jueces parecen no saber adaptarse. Europa protesta por energía y alimentos. En Sudamérica, monedas enteras colapsan. En Asia, los inmuebles tambalean, mientras los bancos centrales tratan de salvar su credibilidad. El hilo común no es ideológico, es la pérdida de confianza. La gente ya no cree que su dinero mantendrá valor, ni que sus ahorros estén seguros. Y cuando desaparece la confianza, se buscan sistemas, no promesas. Ahí aparece Bitcoin, no como un capricho especulativo, sino como un santuario. Una red construida no sobre fe, sino sobre verificación. Cada 10 minutos un bloque, cada regla en código, sin sorpresas inflacionarias, sin un consejo directivo que cambie las normas de la noche a la mañana. Solo matemáticas, consenso y transparencia. La ironía es brutal. Lo que fue ridiculizado como herramienta de rebeldes se mira ahora como refugio de los que piensan con claridad. Ya no se trata de velas en un gráfico, se trata de principios. Las cualidades que hicieron polémico a Bitcoin son las mismas que hoy lo vuelven deseable. Cuando nació en 2009, el mundo estaba en otra crisis. Los bancos caían, los gobiernos lo rescataban, los ciudadanos pagaban el costo. Satoshi dejó un mensaje en el primer bloque. Chancellor on brink of second bailout for banks. No era marketing, era una declaración. Entonces Bitcoin era frágil, una idea marginal. 16 años después, una red monetaria global, en billeteras de campesinos y multimillonarios, debatida por países, prohibida por algunos, adoptada por otros, y a pesar de todo, persistió. La diferencia de 2025 es decisiva. Por primera vez, Bitcoin no lucha por ser notado, es buscado por individuos, empresas e incluso estados. Lo radical empieza a parecer razonable. No es solo cambio tecnológico, es cambio filosófico. Durante décadas, delegamos el dinero a terceros, gobiernos, bancos, intermediarios. Pero, ¿qué pasa cuando esos administradores fallan? Cuando hay bóvedas vacías, políticas contradictorias o promesas rotas, las personas buscan algo que no mienta, que no cambie sus reglas, que no discrimine. Bitcoin no pregunta quién es, no pide permiso, simplemente existe, abierto, neutral, incorruptible. Inversores que antes lo despreciaban, hoy se cubren con él. Países con monedas en ruinas lo exploran como botes salvavidas. Jóvenes criados entre deudas y vigilancia ven en Bitcoin no un activo, sino una esperanza práctica. ¿Garantiza esto su éxito? No. Persisten obstáculos, regulación, volatilidad, desinformación. Pero cambió el contexto. Lo tradicional ya no es apuesta segura. Frente a eso, con todos sus defectos, Bitcoin ofrece algo raro, reglas que no cambian. La gran ironía de 2025, el tiempo más incierto para el mundo puede ser el momento más claro para Bitcoin. No porque sea perfecto, sino porque el entorno se volvió tan imperfecto que su suministro fijo y su resistencia a censura dejaron de ser lujos. Parecen necesidades. Este no es el final del camino, es el inicio. Mientras el mundo busca un nuevo ancla, Bitcoin permanece inmóvil, inquebrantable, y esperando este momento. Y aquí llegan los vientos que alimentan la tormenta perfecta, catalizadores que confluyen y cambian la escala del juego.
El primer gran catalizador son los ETFs de Bitcoin. Durante más de una década fueron un sueño distante. La SEC los bloqueaba una y otra vez, alegando riesgo de manipulación y falta de transparencia. Pero en 2024 la muralla se quebró. De repente, Bitcoin ya no era un activo incómodo. Se convirtió en un producto financiero respetable, sentado junto al oro y a los bonos en los portafolios institucionales. Y esto no fue FOMO minorista, fue validación masiva. Fondos de pensiones, aseguradoras, carteras de jubilación. Inversores que jamás podían tocar Bitcoin de forma directa, ahora lo incorporaron automáticamente a sus balances. No por moda, sino por exposición estratégica. El efecto es silencioso pero colosal. Incluso quienes no entienden Bitcoin ya lo poseen. ETF tras ETF. El flujo de capital se canaliza hacia una red cuyo suministro no se puede inflar, y eso cambia las reglas. El segundo catalizador es macro. Los bancos centrales, que habían endurecido políticas hasta el límite, no soportaron la presión. Las economías se asfixiaban. El crecimiento se frenaba. Las deudas se disparaban. Algo tenía que ceder. Y se dio lo de siempre, la disciplina monetaria. Los recortes de tasas regresaron. Los balances de los bancos centrales volvieron a inflarse. El estímulo reapareció como la única salida política. En ese contexto, Bitcoin brilla como el antiimpresión. Cuando el fiat se infla a voluntad, Bitcoin recuerda al mundo que la escasez importa. Y de igual forma, con el debilitamiento del dólar, esto beneficia muchísimo a los activos de riesgo, y en este caso, claro está, también a Bitcoin. Cuando la inflación devora salarios, Bitcoin recuerda que las reglas existen. Cuando todo se diluye, Bitcoin permanece. Pero el catalizador más poderoso no es financiero, es psicológico. La confianza, la moneda más básica de la civilización, se agota. Las personas ya no creen que los bancos protejan su dinero, no creen que los gobiernos manejen la deuda con responsabilidad, ni que los medios digan la verdad, ni que las plataformas cuiden su privacidad. En ese vacío buscan sistemas, no líderes. Bitcoin no está construido sobre confianza ciega, sino sobre verificación, cada transacción auditable, cada regla automática, cada moneda nueva creada a plena luz, sin rescates, sin acuerdos ocultos, sin imprentas mágicas. Por eso Bitcoin prospera en la desconfianza, da claridad en el caos, certeza en la era de excusas. Las nuevas generaciones lo entienden mejor que nadie. Los millennials y la generación Z no son solo nativos digitales, son post-confianza. Crecieron viendo bancos quebrar, gobiernos devaluar, sistemas colapsar. No buscan conveniencia, buscan soberanía, buscan protección, buscan independencia. Para un joven en Argentina o Nigeria, Bitcoin no es especulación, es supervivencia. Cuando la moneda local arde, cuando el capital está bloqueado, cuando la inflación le roba el futuro, Bitcoin es el bote salvavidas. Y esas historias ya no son excepciones, son globales. La inflación ya no es problema del tercer mundo. La desconfianza ya no es tema marginal. En 2025, el ánimo global cambia. Del por qué Bitcoin al por qué no. Del es arriesgado tenerlo al es arriesgado no tener algo. Y aquí entra el cambio generacional. Durante décadas, las finanzas globales se diseñaron para los boomers y la generación X. Ellos levantaron y mantuvieron la arquitectura del sistema. Pero ahora, millennials y generación Z, nativos digitales marcados por crisis, entran en su pico de ingresos y traen un nuevo manual. No confían en bancos ni en fondos de pensiones. Usaron PayPal, Venmo y cripto antes de abrir cuentas corrientes. No necesitan que les expliquen que el dinero puede moverse sin permiso. Ya lo vivieron. Para ellos, Bitcoin no es raro, es lógico. Es la única opción que encaja con su visión del mundo. Recuerde esto. Los boomers heredarán a los jóvenes la mayor transferencia de riqueza de la historia. Billones de dólares cambiarán de manos. Y los herederos no quieren repetir viejas reglas. Moverán ese dinero a activos que controlen, a sistemas que entiendan. Bitcoin es el receptor natural. Oficinas familiares diversifican en Bitcoin. Profesionales jóvenes piden salarios en cripto. La narrativa cambió. No tener Bitcoin se percibe como el riesgo real. Todo esto crea un efecto red brutal. Un amigo invita a otro. Una app lo simplifica. Una comunidad lo respalda.
y con cada nómina convertida en satoshis, la generación que creció entre crisis construye un futuro distinto. No hacen ruido, no piden permiso, solo acumulan, y lo inevitable se acelera. El mundo ya no vive en armonía globalizada, vivimos en un escenario multipolar, fragmentado por tensiones crecientes, este contra oeste, autoritarismo contra democracia, fiat contra fiat. Cada año, el orden global se fractura más. Guerras comerciales, sanciones, disputas energéticas, fronteras digitales. El dinero ya no es solo medio de intercambio, se convirtió en arma política. En 2022 lo vimos claro. Los activos de un banco central fueron congelados de la noche a la mañana, no porque no hubiera solvencia, sino por decisiones políticas. El mensaje fue brutal. El dinero guardado en otra jurisdicción no es realmente suyo, es confianza prestada, soberanía condicional. Desde entonces, naciones enteras buscan vías de escape. China acelera su yuan digital. Los BRICS discuten nuevas monedas. Los países del Golfo cuestionan el petrodólar. El dólar no cae, pero su dominio ya no es incuestionable. En ese paisaje fragmentado surge una constante extraña. Bitcoin. No es de Occidente ni Oriente. No responde a Washington ni a Pekín. No obedece sanciones ni tratados. Una red de nodos distribuidos. Un consenso imposible de manipular por intereses nacionales. Una política monetaria que no cambia para servir agendas políticas. En una era donde todo se politiza, Bitcoin se mantiene obstinadamente apolítico, y esa neutralidad lo hace valioso no solo para individuos, sino también para naciones. Países atrapados en medio de bloques rivales descubren que Bitcoin ofrece un terreno común, un canal de pago sin permisos, un refugio de valor cuando sus monedas colapsan, un puente para comerciar cuando los bancos internacionales los expulsan. Incluso naciones desarrolladas lo están entendiendo. Suiza, Singapur, Emiratos, El Salvador, en vez de prohibir, se posicionan como refugios para Bitcoin, porque alojar empresas de Bitcoin atrae capital, innovación, talento, porque ofrece independencia frente a sistemas heredados y alianzas frágiles. Lo que vemos es una carrera silenciosa, no por controlarlo, sino por coexistir mejor con él. Y en esa carrera, los ganadores no serán los más poderosos, sino los más visionarios. Pero la neutralidad de Bitcoin no es solo política, también es cultural. Tiende puentes imposibles. Organizaciones ucranianas recaudan millones en Bitcoin durante la guerra. Protestas en regímenes autoritarios se financian con él. Refugiados cruzan fronteras llevando su patrimonio en una simple frase semilla. Sin bancos, sin permisos, sin miedo. Aquí Bitcoin no es especulación, es tecnología de la libertad. Es soberanía personal hecha código. Y esa fuerza es precisamente lo que hace amenazante para quienes viven del control, y magnético para quienes buscan justicia. Claro, no es inmune a ataques, enfrentará regulaciones hostiles, campañas de desinformación, debates sobre energía. Pero aquí está lo esencial, su valor no depende de la aprobación de un gobierno, proviene de una necesidad global que crece cada día. Bitcoin no exige lealtad, no discrimina, no pregunta por pasaporte, solo invita a participar. Cualquiera, en cualquier lugar, puede unirse y proteger su patrimonio. No necesita confianza, no necesita permiso. Esa no es una característica técnica, es el futuro. Y en medio de este nuevo orden multipolar, Bitcoin aparece como un ancla improbable, no porque quiera reemplazar todo lo existente, sino porque ofrece algo que nadie más puede: un lenguaje común, un código abierto, una política monetaria que no se negocia. El mundo se fragmenta, los bloques chocan, las monedas se convierten en armas. Las monedas se convierten en armas. Pero en esa tormenta, Bitcoin sigue como la única constante. Las monedas se convierten en armas. Pero en esa tormenta, Bitcoin sigue como la única constante. La única herramienta financiera que no responde a banderas, sino a principios. El año es 2025. La tormenta perfecta ya empezó. No hablamos de una tormenta pasajera. Hablamos de un sistema global desgastado por décadas de deuda, rescates, guerras monetarias y confianza rota. Y mientras todos buscan refugio, Bitcoin aparece no como una moda, sino como el único terreno firme en medio del caos. Y a estas alturas,
Incluso los críticos más duros aceptan una verdad. Bitcoin no va a desaparecer. Ha sido declarado muerto más de 400 veces. Y aquí está, más vivo que nunca. Lo que cambia ahora es la narrativa. Antes era el juguete de Internet, luego la apuesta arriesgada. Hoy, el nuevo estándar silencioso. Y llegamos al punto crucial. Bitcoin no es solo un activo para multiplicar riqueza. Es una herramienta para multiplicar opciones. Opciones de decidir dónde vivir, cómo ahorrar, cómo proteger a la familia. Opciones de escapar a un sistema que convirtió el dinero en una trampa invisible. Cada Satoshi no es solo un número, es un día de libertad futura. Es una hora que no depende de un jefe, un político o un banquero. Es tiempo comprado hoy que nadie podrá confiscar mañana. La tormenta perfecta ya empezó, pero también empezó la oportunidad perfecta. Y en ese cruce de caminos, la pregunta no es si Bitcoin sobrevivirá. La pregunta es, ¿estará usted entre los que entendieron a tiempo?